Real Economy se desplaza hoy a Frankfurt, sede del Banco Central Europeo. Hablaremos de los temores que provocan los ciclos inflacionistas en Europa. Comprobaremos si estamos ante una profecía autorrealizadora. Hablaremos con el director de Economía del Banco Central Europeo y miembro del Comité Ejecutivo Peter Praet sobre el problema de la deflación y qué medidas van a adoptar en este periodo de baja inflación. Discutiremos también con expertos que nos darán algunas consignas y nos aclararán cuáles son los riesgos durante un periodo deflacionista. Tomaremos como ejemplo Bulgaria. En una economía como la eurozona, los efectos de las variaciones de los precios en un país repercuten en los demás. Cuando la economía crece, se produce y se importa más. Por eso, si se infla hasta un 2%, la situación es estable. Si sigue inflándose, pierde el control. Cuando la economía se desacelera, los precios se estancan. El aire se escapa y la economía, como este balón, se desinfla. Veamos el siguiente gráfico para comprender un poco mejor qué es la deflación. Un hombre llamado Steve vende muchas magdalenas en su tienda. Eso genera un gran movimiento en su negocio y tiene que aprovisionarse de más leche, huevos y harina, incluso de nuevos ordenadores. Un día, la gente dejó de comprar sus magdalenas. Tenía mercancía, pero no clientes. Los compradores esperaban a que los precios bajaran. Sin ventas, Steve tuvo que pedir a sus proveedores que esperaran antes de realizar un nuevo pedido. Estos tuvieron a su vez que bajar los precios para incitarle a comprar. Steve decidió esperar hasta que los precios cayeran aún más. Los proveedores de Steve informaron a su vez a los productores de leche, a los fabricantes de productos informáticos y a otros fabricantes para que congelaran sus pedidos hasta que los precios bajaran. Nadie compra, nadie vende, las ganancias caen y unos tras otros tienen que cerrar sus negocios. Sin trabajo, sin dinero, la gente no puede comprar las magdalenas de Steve. Como todos los negocios se estancan, la economía sufre la denominada deflación. Grecia, Bulgaria, Chipre, Hungría, Eslovaquia, Croacia y Portugal, todos pasan por un periodo de deflación. El resto de los países, sobre todo en la eurozona, tienen índices de inflación muy bajos. ¿Cómo afecta a nuestras deudas, a nuestros ahorros y salarios? Chiara Reid ha querido comprobarlo en Bulgaria. Le ha preguntado directamente a la gente en la calle. Los precios han subido. Algunas cosas cuestan menos que antes. Los precios son tan bajos que ya no pueden caer más. Bulgaria, el país más pobre de Europa, lleva un año viendo cómo sus precios no cesan de bajar. Un paraíso para los compradores. Sin embargo, eso no está incitando a la gente a comprar, con las debidas consecuencias. El hecho de que todo sea más barato significa que hay menos movimiento económico. El Estado recauda menos entradas en forma de impuestos o tasas y los salarios acaban sufriendo. ¿Que los precios sean bajos significa que nos los podemos permitir? Es la primera vez que hemos vivido algo parecido en Bulgaria. Hemos vivido un periodo de hiperinflación, con precios muy altos. Hemos vivido periodos de estabilidad, pero nunca la deflación. Puede que sea por eso que la gente no reacciona. Es importante determinar las causas de la deflación, comprender si estamos inmersos en una espiral deflacionista, que puede ser muy perjudicial para los estados y los hogares endeudados. La principal causa de la deflación es la intervención del Estado en la regulación del precio de la electricidad. El gobierno decidió bajar el coste y eso repercutió en toda la economía del país. El propietario de esta tienda ha constatado que una reducción importante de los precios de sus artículos no ha motivado a sus clientes a comprar más. El único resultado ha sido que él también se ha empobrecido. Esta Coca-Cola, por ejemplo, cuesta ahora 1,96 levas. La leche viene ahora en envases más grandes, una decisión de los productores de leche para darle salida a un producto y para que sea más competitivo.
Decidí bajar el precio de este producto para incrementar las ventas, pero no conseguí nada. Porque en la mentalidad de los búlgaros, si algo es barato es que hay un problema, o está caducado o es falso. Hablemos de números. En abril de este año la inflación bajaba aún más de lo previsto, incluso más que el año pasado. Un panorama que se repite en el resto de los países europeos. El director de Economía y miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, Peter Praet, nos invita a dar una vuelta por las salas donde se tomará una decisión este mes de junio. Hablamos con detenimiento de lo que a usted y a mí nos debería preocupar. La demanda es muy baja porque muchos hogares, muchas empresas y también los estados están fuertemente endeudados, así que están reduciendo sus gastos en función de sus capacidades económicas. Hay una fuerte presión a la baja en el sistema de precios. Ese es el contexto que hemos estado viviendo. La situación hoy podríamos definirla como más estructural. La presión en los precios es el resultado de la crisis económica y estamos tomando medidas a través de la política monetaria, bajando los tipos de interés próximos a cero, pero también con otras herramientas de política monetaria. Pero, ¿y de qué medidas se trata exactamente? Los tipos de interés, como ya sabe, que a día de hoy son ya muy bajos y se mantendrán bajos. Los intereses a largo plazo están subiendo hoy en Estados Unidos porque la situación económica está mejorando. Nosotros hemos sido capaces, no era el caso antes, de ajustar nuestros tipos de interés independientemente de lo que haga Estados Unidos. Poniendo un ejemplo más específico, otro tema muy significativo es el préstamo a las pequeñas y medianas empresas. También es verdad que estamos viendo otras posibilidades. También se ha hablado de intereses negativos. ¿Se contemplaría la posibilidad de que el flujo crediticio se ralentizara aún más? Y este problema crediticio, ¿se debe a la situación económica que no nos deja mucho margen de maniobra o es debido al sistema de préstamos del sector bancario? Estamos trabajando en ello. Hemos identificado varios problemas que afectan a nuestro papel, a nuestro poder de intervención en este sistema de préstamos. ¿Y a corto y largo plazo los precios van a continuar cayendo? El principal reto de hoy en día es generar expectativas positivas en el público y vemos que hoy en día se da todo lo contrario. Para ello, como ya dije cuando me refería a las condiciones financieras, hemos impulsado mejoras financieras, así que cuando una empresa decida invertir, no encontrará restricciones desde el punto de vista del crédito. En general nos quejamos de la subida de los precios cuando compramos, aunque cuando nos topamos con rebajas como estas, aparcamos nuestras decisiones a la espera de que los precios sigan bajando. Los economistas dicen que este tipo de comportamientos podrían llevarnos a la depresión que vivió Japón hace 2 décadas. Giovanni Maggi nos explica qué está pasando en Europa. Los europeos comienzan a sentir los efectos negativos de la inflación y también de la caída brusca de los precios, especialmente cuando a la deflación se le unen tasas de desempleo explosivas, deudas públicas exorbitantes y un euro fuerte. La inflación a niveles moderados entre el 4 y el 5% indica que la economía crece de manera gradual. La deflación se produce cuando el crecimiento a largo plazo no es estable y esta deflación seguirá siendo un riesgo mientras los gobiernos sigan definiendo los ciclos económicos. Esta es la evolución de la inflación en algunos de los países que más han sufrido la crisis: España, Irlanda y Grecia, y la locomotora europea, Alemania. La tendencia a la baja de los precios ahoga la demanda interna y la voluntad de invertir. Para mejorar la competitividad de las economías nacionales se debe actuar sobre los salarios. Estos son los costes laborales una vez aplicada la inflación en esos mismos países. Incluso con precios más bajos el poder de compra se reduce. ¿Hay otras posibilidades para contrarrestar el riesgo de deflación incluso en las economías más fuertes? Según algunos expertos, el margen de maniobra es muy limitado.
Nuestro estudio muestra que a los alemanes, que tienen fobia a la inflación por razones históricas, como durante la hiperinflación de la década de 1920, les preocupa menos la inflación que a muchos países europeos. Esto sugiere que debe haber, de alguna manera, algún margen de maniobra en cuestión de política monetaria. ¿Podría repetirse en Europa un escenario como en Japón, que tardó 20 años en salir de una depresión económica? Hay muchas similitudes. Una de ellas es que Japón tuvo que luchar durante 2 décadas con 2 problemas simultáneos. Era el primer país que perdía población a la vez que envejecía. Cuando se da esto, ciertos factores macroeconómicos se desbarajustan. Las personas mayores exigen jubilaciones altas, así que nos guste o no, para la tercera edad, la deflación es algo bueno. Para evitar este escenario, no debemos ocuparnos solo de las exigencias de los jubilados, sino también de las futuras generaciones. ¿Hay similitudes entre Japón y Europa hoy en día? Una de las principales diferencias con Japón es que nos estamos ocupando del sector bancario. En cuestión de política monetaria, también se ha actuado desde el principio de la crisis económica, y ese no fue el caso de Japón durante años. ¿Cree que las competencias del Banco Central Europeo les permiten ir más lejos? No, yo no diría eso. Cuando la eurozona entró en crisis, las instituciones no estaban adaptadas. Eso no ocurre en Estados Unidos. Allí, además, el mercado laboral es más flexible. Ahora comenzamos a salir del túnel, pero a costa de muchos sacrificios. Es verdad que hemos evitado la deflación, pero la situación económica aún es muy morosa, con una inflación muy baja. Por supuesto que no estamos satisfechos. Por eso queremos mejorar la situación durante nuestro próximo mandato. Mr. Pratt, thank you so very much for your time. That's a wrap on Real Economy. We'll see you next time.